Padre Celestial, nuestro Dios amado, poderoso Dios eterno, Señor, siempre agradecidos por la sobreabundancia de tu gracia, de tu misericordia. Oh Padre, por enviar a tu Hijo amado, tu único Hijo, a venir a este mundo, a dar su vida, su sangre por nosotros. Oh Señor, en Él tenemos perdón, redención de pecados y vida eterna. Gracias, Padre, gracias. Pedimos en esta mañana que tomes el control completo de este culto, Padre eterno. Sí, Padre, que rechaces toda cosa que nos distraiga, todo, Señor, que el enemigo quiere interponer para turbar tu mensaje, y que tu palabra, Padre eterno, llegue a nuestros corazones para ponerla por obra. Sí, Padre amado, sabemos, Señor eterno, que tu palabra puede exhortarnos, animarnos, redarguirnos o reprendernos, pero Señor, que sea tu palabra predicada, tu santa palabra y no palabra de hombres. Padre amado, pedimos por tu iglesia, por tus hijos, Padre, que están pasando tribulaciones, angustias, necesidades, enfermedades. Tu mano piadosa, tu mano amorosa sea con ellos, Padre, levantándolos, fortaleciéndolos, animándolos, sanándolos, Señor. Sí, Padre, según el propósito de tu voluntad. Padre, pedimos muy especialmente por nuestra hermana Jessica Aguilar. Sea tu mano preciosa, bondadosa con ella. Oh, Padre, fortaleciéndola, supliendo sus necesidades, pero sobre todo, Señor, que su fe se fortalezca en ti y se anime, Señor, en todo a seguir adelante. Padre, también queremos interceder por nuestras autoridades, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad o en eminencia. Pedimos que el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegue a ellos, para que en y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Padre amado, estamos en tus manos. Todo en este culto sea para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, el que pronto regresa, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el siguiente himno: Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder
vigor. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Bien, mis hermanos, tenemos a continuación la palabra del Señor con el tema La convicción de un cristiano, con nuestro pastor Eduardo Mejía. ¿Qué es una convicción? ¿O qué son las convicciones? Bueno, hermanos, son pensamientos firmes, creencias firmes que direccionan nuestra conducta y, siendo cristianos, direccionan nuestra fe. Las convicciones son aquellas que enrumban hacia donde queremos ir, que nos hace ir hacia la meta. Son las convicciones las que nos hacen negarnos a situaciones que no van acorde con nuestras convicciones. Siendo cristianos, siendo hijos de Dios, nuestras convicciones deben ser cristianas, si las de Cristo. Si yo me convierto al Señor y digo que soy cristiano, que soy un hijo de Dios, bueno, mi actitud, o mejor dicho, mis convicciones deben estar acorde con las del Hijo de Dios. Sí, las convicciones son la base bajo el cual se direcciona mi vida, mi conducta, mi proceder, mis palabras. Sí, las convicciones. De manera que si digo que soy cristiano, mis convicciones deben ser de un cristiano. Es decir, deben estar basadas en el Señor Jesucristo, en su palabra, en sus mandatos. No en ninguna otra cosa. Deben ser basadas en Cristo. Encontramos algunos ejemplos claros de la Escritura, ¿no? Veamos o recordemos la vida de José. José, desde muy pequeño, Dios le dio convicciones y el hombre se aferró a eso. Dios le daba sueños, sí, le daba sueños, y él sabía que esos sueños no eran cualquier cosa, que esos sueños se iban a hacer realidad. Él lo sabía, porque venían del Señor. Y él, sin ninguna malicia, se lo conversaba a sus hermanos. Pero sus hermanos, ¿no?, le tenían envidia y hasta rencor por lo que José les decía. Tanto así, recordemos, lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que había muerto, que alguna fiera lo había devorado. Eso hicieron con José. A pesar de eso, José nunca negó al Señor, jamás llegó al Señor. Él estaba en su corazón firmemente anclado en lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. Se iba a cumplir. Sí, pasó cosas realmente penosas, vendido en la cárcel y luego olvidado de aquellos a quienes él había favorecido, dándole favores. Sí, pero Dios nunca se olvidó de él. Pero ¿en qué basó José su vida para ser el segundo al mando, en que en ese tiempo era la nación más poderosa del mundo? José llegó a ser el segundo al mando, de ser vendido de la cárcel, ¿no?, a ser el segundo. Dios lo puso allí, pero desde niño
José sabía a dónde iba a llegar, porque Dios se lo había dicho. Encontramos en Génesis, capítulo 39, Génesis 39. Vamos a leer una porción donde nos da la base, o mejor dicho, la convicción por la que José llegó donde llegó. Génesis 39, leo desde el verso 6. Así nos dice la palabra del Señor. Y dejó todo lo que tenía en su mano, o en mano de José, dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José llegó a ser mayordomo en la casa de Potifar. Y Potifar le confió todo. Tú aquí eres el mayordomo, tú haces y deshaces, me das cuenta solo a mí. Verso 7. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Este es el versículo, hermanos, que nos dicta la convicción de José. ¿Por qué José no pecó? ¿Por qué no cayó en pecado José? Simplemente eso. Él estaba convencido de quién era. Dice, no, yo no te voy a tocar, porque tú eres la esposa de Potifar. Todo aquí yo tengo al mando. Pero no. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Y esa es la base, hermanos, de la vida de José. Luego de esto, José fue echado en la cárcel. Sí, echado en la cárcel y pasó penurias y de todo. Pero él estaba convencido en su corazón de quién era, a quién pertenecía y a dónde Dios lo llevaría. El éxito de José no tiene nada que ver, mis hermanos, nada que ver con cosas del mundo. José tenía firme la mirada en el Señor, Por eso, entre comillas, José fue un creyente exitoso, porque glorificó a Dios, aunque todas las cosas estaban en su contra. José dice, ¿cómo voy a hacer este grande mal y pecaría contra Dios? Veamos otro caso, mis hermanos. Vamos a Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 14 de Éxodo. Voy a leer ahora del verso 10. Moisés ha sido escogido por Dios para liderar a su pueblo a la libertad. Salieron de la esclavitud de los egipcios y durante todo el camino los israelitas no tenían más que quejarse. Eso era parecido a muchos creyentes hoy. Solo salían quejas. Habían salido de la esclavitud. Dios los había liberado tremendamente. Cada cosa que Dios decía se cumplía. Nunca faltó la mano de Dios sobre su pueblo. Y ellos veían milagros y cómo Dios había portentosamente los había sacado de allí. Y no los sacó con los bolsillos vacíos, pues hermanos. Se llevaron cosas de los egipcios. Pero aún así, de repente, que ellos estaban huyendo, yéndose a la tierra prometida, estaban frente al mar Rojo, y se vieron frente al mar, y atrás de ellos los egipcios que venían a recuperarlos y a darles muerte si era posible, esclavitud o muerte. A eso venían los egipcios. Entonces Moisés
que también en un momento dado como que, ¿qué pasó? Veamos aquí, 14 de Éxodo, desde el verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? O sea, no se dan cuenta que estaban en libertad ahora, pero empiezan a quejarse porque, ¿dónde? No hay dónde. Y hermanos, a veces siendo cristianos por nuestras convicciones, ¿qué sucede? Señor, yo no veo salida. Yo no veo salida a esta dificultad. Yo no veo salida a este problema. No sé, Señor, cómo voy a salir adelante. No, Señor, ¿cómo voy a salir adelante, Padre eterno? Yo no veo. Pero hermanos, en la fe, ¿cómo pudo salir Moisés adelante? Bueno, sigamos leyendo. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Fíjense, no tengan miedo. Porque hermanos, en la fe, cuando un creyente abandona la fe, no me refiero a que abandona, ¿no?, que pierde la salvación. No. Cuando un creyente le cree más al enemigo que al Señor, viene miedo. Y estos hombres estaban llenos de miedo. Gracias al Señor, pero gracias al Señor, que Moisés, a pesar de que querían hacerlo dudar, Moisés se mantuvo firme en el Señor. ¿Y por qué? Veamos por qué. Repito el 13, ¿no? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, no tengan miedo, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Miren, esos egipcios que vienen allá, no se preocupen. Estaban cerca los egipcios, hermano. Estaban cerca. Y pongámonos un momento en el lugar. Los egipcios venían con armas. Saben que los israelitas no tenían experiencia de batallas, ni eso de allí, nada de eso. Ellos habían sido esclavos, pero estos egipcios venían con armas y era gente de guerra, pues. Era gente de espada. Eso eran. Entonces el miedo se apodera de ellos. Y Moisés, ante, ¿no?, ver todo esto, ¡hey! Nada de miedo. Esos que vienen allá, acuérdense, nunca más los volverán a ver. No volverán a verlos. Este está diciendo que no volverán a verlos, pero si acá está el mar y atrás están ellos, ¿qué? Ah, sí, seguramente nos van a matar. No los vamos a ver, nos van a matar. Más temblaron esos hombres. Sí, imagínense allí, ¿no? Moisés, dice la palabra de Dios, que fue el hombre más manso sobre la tierra. Pero hermano, ¿cómo se puede ser manso con estas personas así? No, ¿por qué nos sacaste? Era que regresemos nomás y nos entreguemos. Dudaban de lo de Moisés. Fíjense, Moisés se siente: Señor, mira esta multitud. Verso 14. Les dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué precioso. Yo tengo subrayado este versículo, ¿eh? ¿Saben? Desde que recién me convertí. Es uno de mis versículos favoritos y que acudo cuando estoy en problemas y dificultades. No, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Le dice Moisés. Pero ante todo esto, ¿cómo? ¿De dónde pues? ¿De dónde? Eso le preguntaron. Aún así, con todo esto,
escándalo ante Moisés, escándalo. Ay, hermano. Entonces, fíjense, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que marchen. Miren, hermanos, ¿no? Moisés se siente, todo el pueblo era que sí, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Dónde vamos a huir? Dios ya le había dicho a Moisés: vas a cruzar el mar. Pero estaban frente al mar y no se movían, pues, hermano. Estaban frente al mar y no se movían. Estaban ahí viendo al mar. Y Dios les dice: hey, ¿por qué estás que horas y horas y clamas a mí? Estás orando. Yo ya te dije que marchen, que caminen. ¿Pero dónde? ¿Dónde está el mar ahí? No sabemos ni nadar. ¿Cómo vamos a caminar? Quejándose y alzando la voz contra Moisés. Imagínense, hermano. Es tremendo. Es tremendo, ¿no? Y Dios le dice a Moisés: oye, ¿por qué clamas a mí? Yo ya te di la orden. Tú solo obedece. Tú solo obedece. Di a los hijos de Israel que marchen. Que vayan. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Verso 16. Y tú, alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Era todo. Todo. Dice que era la varita mágica la que Dios le dio a Moisés. No. Era la convicción, que se den cuenta que el Señor estaba con ellos. Y hermanos, ante situaciones así, ¿cuántas veces las hemos pasado? Cuando de repente vimos, no hay salida a las dificultades, no hay salida a los problemas, no tenemos a dónde, estamos frente al mar y el mar, no es que el mar era quieto, ¿no? Sus aguas no eran mansas precisamente. Eran aguas, hermanos míos, con corrientes fuertes, el oleaje era fuerte, esas aguas eran así. ¿Cómo vamos a marchar así? Hermano, Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Y eso debe ser siempre parte de nuestras convicciones. Él nunca llega tarde. Moisés, no clames a mí, solo alza la vara y van a cruzar en seco. Vamos al verso 19 ahora. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo las columnas de nubes que iba delante de ellos. Se apartó y se puso a sus espaldas. Bendito sea el Señor. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Miren, hermanos, cuando estamos hablando nosotros de Moisés, debemos tomar en cuenta algo. Dios llama a Moisés, lo encuentra en Madián. Él había huido, ¿se acuerdan? Mató a un egipcio. Y Dios conversa con Moisés en Madián y le dice: mira, Moisés sabía que era Dios el que estaba con él. Moisés lo sabía, hermanos. Eran sus convicciones. Moisés lo sabía. Y nosotros sabemos que Cristo está con nosotros. Nosotros sabemos que Él es nuestro Salvador. Nosotros sabemos. Y el Señor varias veces en toda la Escritura lo repite: no temáis, confíen en mí, no temáis, confíen en mí, no temáis. Y, hermanos, amados, son nuestras convicciones las que dirigen nuestra vida. Me encontré con un par de amigos hace unas semanas atrás, aquí cerca, un par de amigos, arquitectos,
compañeros míos en la facultad, ellos, una alegría porque hace años que no los veía, pero años. Yo no sé cómo me reconocieron aún con él. Dice, ¿qué fue? Y los dos, casados, hombre y mujer. Empezamos a conversar y se les salían unas palabrotas. ¿No? Ah, cierto, tú eres hermanito, perdón. Yo sé que tú no dices palabrotas porque si no te expulsan de la iglesia. Dejé que terminaran, le dije, mira, no es que yo no digo palabrotas porque me expulsan de la iglesia. Siempre en estas, cuando pasan cosas así, veo oportunidades. Dice, no es que yo no adultero porque me expulsan de la iglesia. No es que yo miento porque me expulsan de la iglesia. No es que yo no me emborracho porque me expulsan de la iglesia. No, le digo, nada de eso. No hago nada de eso porque todo eso que menciono mató a Cristo en la cruz. Todos esos pecados mataron a Cristo en la cruz. Y si yo practico esas cosas que llevaron a mi Salvador en la cruz, es como que siguiera poniéndole clavos. Mis convicciones son de agradar a Cristo. Son mis convicciones, agradar al Señor. No voy a lugares que me invitan por mis convicciones. Por mis convicciones. No practico esas cosas por mis convicciones. Porque Cristo es santo y me dice también que yo soy santo y me ha apartado para Él, para su gloria y para su honra. Y si en el camino hay obstáculos que golpean mi vida, porque el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis obstáculos. Se puede resbalar y caer, pero el creyente se levanta y sigue hacia adelante por sus convicciones. Por sus convicciones. Porque Cristo es su Señor y su Salvador. Y Él lo dice claramente, mis ovejas nadie las va a arrebatar de mi mano. Y yo quiero agradarlo a Él. Oh, las convicciones de Pablo eran tremendas. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra, sea todo hecho para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos debe ser así. Entonces, esas son mis convicciones. Esas son. Cuando los creyentes, veo personas que dicen que son creyentes, pero practican cosas del mundo, ¿cuáles son sus convicciones? Ah, no, yo me bauticé. Pero ¿cuáles son tus convicciones? ¿Por qué vas en el camino opuesto del que es de Cristo? Miren, hermanos, en la época de los 80, bueno, algunos hermanos están aquí todavía. Los jóvenes hacíamos aires libres en el Parque Centenario. Linda época. Los domingos. Y cuando íbamos al Parque Centenario, andaba preguntando, necesitamos personas para que den sus testimonios en el parque. No, yo no. Pero, yo no, en el parque no doy mi testimonio. Y andaban casi rogando para que las personas den testimonio en el Parque Centenario. Hasta le pregunto bueno, ¿y por qué no quieres dar testimonio? Si dice que tú eres cristiano en el parque. No, porque pasa gente que me conoce y sabe quién soy. Con razón, mis hermanos. Con razón. Nosotros podemos decir que somos lindos, que somos las mejores personas, pero ¿quién nos conoce a nosotros? Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia nos conoce realmente cómo somos. ¿Cómo somos? Ahora, si alguien va a dar un testimonio en el parque, que es cristiano, que por aquí, y se pasa un amigo, oye, pero si anoche estuvimos tomando, anoche estuvimos diciendo malas palabras y ahora tú vienes a decir que eres hermanito. Hermanos, pasó. Por eso, ¿saben qué? Ahí no hay convicciones, ahí no hay salvación, porque el cristiano
el que verdaderamente ha sido lavado en la sangre preciosa, salvado en Jesucristo y de vida eterna, es aquel que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero a veces hay creyentes que las cosas viejas las siguen practicando. Sí. Conozco a personas que no toman, que no fuman, que no dicen malas palabras. ¿Sí? ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico, hoy, lo bautizáramos. Sí, porque ese joven bien portado, tiene dinero, es un hombre que respeta a su mamá, a su papá, es un hombre, es un cristiano modelo. Hoy día, un cristiano modelo. Pero cuando Cristo le dijo, sígueme, dijo no. Porque con el Señor no había medias tintas. Sígueme, no quiso. Reitero, hoy día ese joven, hay un montón de ellos bautizándose y pasando por cristianos. Es que, hermanos, en la fe, si somos de Cristo, debemos agradar a Cristo, a nadie más, a nadie más, aún la familia, por amor de Dios. El Señor nunca falseó su palabra y claramente lo dijo: el que ama a padre, madre, hijo, mujer, más que a mí, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Entonces mis firmes convicciones es vivir en mi vida para agradar a aquel que dio su vida por mí, que me compró a precio de sangre. Agradarlo a Él por encima de todo y de todos. Si yo agrado a Dios, no me importa a quién desagrado. Pero si agrado a los hombres y no a Dios, hay de qué preocuparse. Hay de qué preocuparse. Para nosotros, uno de los libros más extraordinarios del Antiguo Testamento, la vida de Daniel, es extraordinaria. Daniel, mis hermanos, ¿no? ¿Se recuerdan? Fue echado en el foso de los leones, fue vilipendiado por sus compañeros. Pero hay un versículo en la Biblia, el cual nos dice las convicciones por las que Daniel fue un vencedor. Muchas de las cosas que Dios le reveló a Juan en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? El Apocalipsis. Primero se las dijo a Daniel. Pero, ¿por qué Daniel fue un hombre de Dios con convicciones firmes y seguras y un creyente fiel en el Salvador? ¿Por qué? Capítulo 1 de Daniel. El verso 8 dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos no se le obligase a contaminarse. Estas son las convicciones de Daniel, hermanos, que deben ser nuestras convicciones. Él se propuso en su corazón no contaminarse y no se contaminó, a pesar de que estaba lleno de sátrapas, rodeado de sátrapas. Pero no se contaminó, se mantuvo firme siempre en el Señor, y a esto le debemos lo de Daniel. Pero hoy hay creyentes que públicamente expresan, ¿no? Salen hasta con fotos bebiendo alcohol, participando en fiestas de las cuales, hermanos míos, esas canciones mundanas y completamente anatemas en sus letras contra el Señor. Y lo hacen con todo desparpajo, sin ninguna vergüenza ni temor. No juzgues, eso no se juzga, no nos juzgues. Bueno, nunca
Yo no tengo derecho a juzgar a nadie, pero a nadie. Pero es la palabra de Dios la que dice no. Es la palabra del Señor. Si nosotros tenemos convicciones firmes y seguras, debemos siempre, hermanos, en la fe, ver que el Señor sea honrado y glorificado. Nuestras convicciones es eso. Porque son mis convicciones las que me llevan ¿a qué? A diezmar, a ofrendar. Son mis convicciones las que me llegan ¿a qué? A agradar en mi casa, a bendecir mi casa. Son mis convicciones las que me hacen alejar de las cosas del mundo. Son mis convicciones. Imagínense el Señor Jesucristo. En un día, 5,000 miembros de una iglesia. 5,000. Qué tremendo. En un día, 5,000 miembros de la iglesia. Tenía 5,000 discípulos el Señor. Es tremendo, ¿no? Cualquier libro de crecimiento queda corto. 5,000 en un día. Y el Señor los ve nomás y se saben, 5,000 en un día. Muy bueno. Pero el Señor en un momento dado, Él era Dios. ¿No? Y les empieza a decir, ustedes me siguen. Ustedes me siguen. No porque realmente creen en mi palabra. No porque quieren ser fieles a mí. No, nada de eso. Ustedes me siguen porque vieron los panes y los peces y quieren seguir teniendo panes y peces. Oh, Señor, ¿cómo nos ofendes con eso? Lo siento, esa es la verdad. ¿Y sabe qué? Se fueron. Se quedó con 12. De 5,000 a 12. ¿Ustedes se imaginan eso? Y hermanos, en la fe, hoy en día hay muchas iglesias que se llaman cristianas, que donde se les predica la palabra de Dios como debe de ser, se van. Se irían. Se quedarían vacíos, esos templos se quedarían vacíos. Porque no hay convicción de pecado. No hay convicción. Ellos quieren ser hombres y mujeres de religión, que practican una religión, que van el domingo y se reúnen, pero el resto de la semana andan en cosas mundanas, agradando ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Jesús nunca falseó su mensaje. Soy hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así les dijo el Señor. Hijos de vuestro padre el diablo, porque ellos se decían hijos de Abraham, o sea, hijos de Dios. No, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque, hermanos míos, este mundo necesita ver cristianos, escúcheme, pero cristianos verdaderos, con convicciones. Con convicciones. Miren, en la época en que el Señor me trajo a sus caminos, en los periódicos, salían pues anuncios de empresas que querían trabajadores. Empresas que querían trabajadores. Y saben, ponían ahí un requisito: si es evangélico, mejor. En serio, hermanos, en la época de los 80, si es cristiano evangélico, mejor. Esa era la época de los 80. Iba usted con su currículum a un banco y usted le llevaba el testimonio del pastor de la iglesia, que realmente era cristiano, y los bancos le daban preferencia a eso. Esa es hasta los 80. Porque tenían eso, los cristianos. Eran bien vistos por su testimonio. Se destacaban por eso, por su honradez, su honorabilidad y su moral. Así se los conocía. Pero hoy día, ¿qué van a poner eso, hermanos? Hay cualquier cantidad de personas que se llaman cristianas evangélicas que tienen un pésimo testimonio en las empresas, en los trabajos, y así quedan grabados. Entonces, ese requisito ya no es. Ya no lo ponen. Porque hay gente que se dice cristiana evangélica, que han nacido de nuevo, pero las cosas viejas pasaron.
todas son hechas nuevas. No, nada de eso. Las cosas viejas están adelante y sigo con las cosas viejas, las cosas nuevas. Pero ahora yo voy a la iglesia, llego con una Biblia grandota que dice Santa Biblia aquí, pero el resto de la semana, hermanos, nos faltan convicciones. ¿No? Convicciones. Si Cristo murió por nosotros, si Él dio su vida por nosotros, si Él nos dio un mandato, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, si Él nos dejó ese mandato, no es simplemente una sugerencia. Nosotros debemos predicar tanto con nuestra lengua, pero más con nuestra vida. Convicciones, convicciones. Así como a Daniel, así como a Moisés. Situaciones difíciles nos ocurren y nos ocurrirán, hermanos. Pero siempre con la certeza de que el Señor, mientras más fieles somos, más grande y bendita su palabra, más grande la bendición que vendrá. Pregúntele a Moisés, pregúntele a José, pregúntele a Daniel. Convicciones, convicciones. En el nombre de Jesús, mis hermanos. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nunca tengan miedo, jamás tengan miedo. Yo nunca los voy a dejar solos, jamás. Cuando el Señor te dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Cuando el Señor te dice, creen en mí, no tengan miedo, crean, 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 crean. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo repitió tanto? Porque en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis problemas, pero confíen, yo vencí al mundo y ustedes en mí lo van a vencer. No importa las dificultades, no importa los problemas que vengan. Sí, a veces producto de mis convicciones en el trabajo no le caigo bien a todo el mundo. En la familia no le caigo bien a todo el mundo, producto de mis convicciones, porque no practico las cosas de ellos. No importa, pero tengo que agradar y quiero agradar a mi Señor. Es a Él al que me debo, es a Él. Mi vida es de Él. Él me compró, Él compró mi vida y quiero agradarlo a Él. De manera que si en mi familia, por ser cristiano, no les caigo bien, lo siento, los amo, voy a orar por ellos, pero voy a seguir agradando a mi Señor. Si en el trabajo, producto de mis convicciones, no comparto cosas con ellos, lo siento, pero yo voy a seguir agradando a mi Señor, porque esas son mis convicciones. Amar a Jesucristo, darle mi vida a Él, agradarlo en todo lo que hago y en todo lo que digo. Y si en algún momento llego a fallarle, yo sé que Él me levantará. Pero mis convicciones es agradar al Señor por sobre todas las cosas. Sí, hermanos. A ver, qué preciosa la vida de Job, qué preciosa la vida de Daniel, qué preciosa la vida de José, qué preciosa la vida de Abraham, Y cuando de Abraham dice la palabra, él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes. Él creyó en esperanza contra esperanza, porque mientras él tenía esperanza, venía algo que quería quitarle la esperanza, quitarle la fe, quitarle la confianza. Pero Abraham también avanzó, como dice la palabra, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, agrademos al Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos y en todo lo que somos, tanto con nuestra lengua, más aún con nuestra vida. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.